no están. ¿Empezó? Ok. Estamos en el libro de Kuzari, primera parte, capítulo 60. Capítulo 60. Va a hablar ahora del asunto de la entrega de la Torah en el monte del Sinai. Dice así, dice el rabino. Que el día Shabbat está cuidado desde la creación del mundo, y lo que nosotros debemos acordarnos del Shabbat es porque creyeron en los milagros, en esos milagros, y con todo y eso se quedó dentro de su alma una especie de duda. ¿Por qué cuando uno ve un milagro se queda con una duda? ¿El milagro viene a solucionar una duda o viene a crear una duda? Por un lado, un milagro viene a solucionar una duda, porque tengo una duda, me dice un milagro y digo, bueno, no tengo explicación lógica, debe haber una intervención divina. Pero por otro lado, si pasa algo totalmente sobrenatural, empiezo ahí a carcomerme mi duda, si es un truco, si es magia negra, si ¿Será real? Si será real, si lo vi, si estoy soñando, ¿ok? ¿Cómo puede ser que Dios, el creador del mundo, hable con una persona? ¿Y cómo puede ser que una persona puede llegar a sostener esa revelación divina? ¿Por qué? Porque Dios es tan grande, Dios es tan elevado, Dios es tan poderoso y demás, que el hombre, que cuando viene Moshe y me dice Dios me dijo tal y tal cosa, por un lado le creo porque Moshe hizo muchísimos milagros, pero por otro lado empiezo a dudar de este asunto, porque ¿cómo puede ser? Entonces dice así: Dios quiso sacar esa duda de sus corazones y Dios pidió que haga una especie de proceso de pureza durante 3 días, ¿no? Lo que Moshe le dijo, que tiene que estar en una especie de proceso de pureza física y espiritual. ¿Qué significa de manera particular? No tener relaciones sexuales con sus parejas y prepararse para recibir la voz divina. No tiene que, si yo sé que tengo una reunión importante con una persona importante, me preparo, no llego así, ¿ok? Pienso qué es lo que debo decir, qué es lo que debo decir, sé que la reunión es por un cuarto de hora, que tengo que estar muy consciente de qué es lo que voy a decir, qué es lo que me voy a decir y cómo lo voy a decir, de qué manera, me preparo, ¿no? Entonces el pueblo se santificó y llegaron a un nivel de profecía hasta que escucharon a Dios frente a ellos. Es decir, panim el panim significa de frente, escucharon la voz divina. Y todo fue después de 3 días de preparación y un montón de señales divinas ser como una especie de milagros que pasaron, que el monte es todo una especie de terremoto y el monte de Sinai salía humo de arriba como un volcán, que no es un volcán, no hay volcanes ahí, y todo estaba una especie de ruidos divinos y luces divinas y para acá y para allá, una especie de pirotecnia terrible, y truenos y relámpagos y fuego que estaba alrededor del monte de Sinai, y ese fuego quedó durante 40 días. Y el pueblo lo vio. Y el pueblo vio a Moshe como salió y volvió de ahí. ¿Ahora qué pasa? ¿Por qué Dios hizo toda esa pirotecnia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué hacía falta? Después vamos a hablar si hace falta el monte de Sinai.
Pero primero, ¿para qué hacía falta si ya decidís, ya Dios decidió hablar con el pueblo de Israel, que haya una especie de pirotécnica total? Para infundir miedo, ¿Eh? para infundir temor. Para influir temor, para entrar en ambiente. ¿No? Puede ser. Está bien, se puede explicar así. Prepararnos. ¿Se dice? No, como lo mismo, prepararnos. ¿Pero prepararlos de qué manera? ¿De miedo? Quizá que sepan lo que viene al final. Viene algo ¿Qué viene? Que no es Si yo veo un normal. trueno y un relámpago y toda la tierra se me tiembla, ¿qué entiendo? Nos vamos a Sí, morir. que viene algo muy Y no vamos a grande. morir, entonces no conviene escuchar nada, me escapo. Digo, No, que viene algo muy grande de alguien que puede controlar todos estos factores. ok, que Dios domina la naturaleza hasta tanto que cuando se revela, toda la naturaleza es como que Dice, Sí. se tiembla. Puede ser. Resulta que lo que quiere explicar, lo que se tiene que explicar acá es que Dios trajo todas esas señales, ¿ok? Antes de la entrega de la Torah. Y en la entrega de la Torah escucharon únicamente, ¿qué escucharon? La primera. Las La 10 voz palabras. divina. Sí. Es decir, Dios da esa especie de señales para que el pueblo entienda de que esas señales no son Dios, no son la revelación divina. Justo al revés de lo que pensamos. Uno dice, bueno, en la mitad de la revelación divina hay un montón de ruidos y demás. Los ruidos, que son esos ruidos, esos milagros, esos milagros, lo que sea, ya en Egipto lo vieron. ¿Cuándo lo vieron? En los milagros que pasó, las 10 plagas. Y vieron también en la partida del Mar Rojo y demás, y demás, y demás. Entonces quiere decir que ya tuvieron una especie de revelación milagrosa con Hashem. ¿Qué es lo que necesitaban saber? Diferenciar. De que la revelación divina no es milagro. Es revelación divina. Puede ser con milagro, puede ser sin milagro. Ahora, Dios, para que se acuerden bien qué es milagro y qué es revelación, les trajo toda esa pirotécnica, ¿ok? Para que ahora, cuando se termine la pirotécnica, Dios habla. ¿Entendido? Diferenciarlo. Diferenciarlo, está muy bien. Diferenciar de eso. Es como Eliabo. Eliabo llegó al monte del Sinai, después de 40 días de ayuno y demás y demás. Más, caminando, llegó. Llegó al monte del Sinai. Bueno, y Dios le dijo, él vino con una especie de denuncia al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser? Esto y lo otro. Hicieron una posición de idolatría y me persiguen a los profetas. Bueno, entonces Dios dijo, bueno, muy bien. Voy a hacer algo. Bueno, espera, esconderte dentro de una cueva. Y vas a ver hacia la salida de la cueva, vas a estar ahí cerca. Fíjate, va a haber una especie de ruido. Luego Baruch Hashem, Dios no está en ese ruido. Y vamos a hacer una bola de fuego enorme. Dios no está en el fuego. Después vas a ver una especie de viento que rompe de todo, un huracán terrible. Dios no está en el huracán. Y después dice, col de mamá de acá. Vas a escuchar una especie de silencio muy suave. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Dios dónde está? En el silencio, muy suave. ¿Ok? Porque el diablo vino caliente. Estaba nervioso, te puedo decir. Y digo, esto va bien. ¿Te viene bien? ¿Qué viene bien? Un fuego que los queme vivos. Un ruido terrible. Un viento que los lleve al fin del mundo. Arrancarlos ahí. Y uno dice, no estoy ahí. Te lo traigo para que lo veas, pero no estoy ahí. Hizo exactamente lo mismo que hizo en el monte de Sinai. Toda una especie de pirotécnica y al final escucha la voz divina. Ven acá. Una especie de pirotécnica, uno después Eliao escucha, puede hablar con Hashem. Tú vas a hablar con Hashem únicamente cuando haya silencio. No te permito antes. No te quiero escuchar antes. Te quiero señalar de que con todo de que estás muy nervioso con el pueblo de Israel y tenés muchas cosas que por ahí tienen razón. Con todo eso, y destruyendo todo no sirve para nada. No vas a llegar a ningún lado. ¿Okay?
quiere decir es que los milagros no son parte de la revelación. Vienen a ayudar a la revelación. O como dices tú, que es para entrarnos en una especie de ambiente de temor y esto y otro. O para demostrar que Dios domina la naturaleza. O simplemente para diferenciarlo. Diferenciar entre un milagro y una revelación divina. No todo milagro es revelación divina. Y no toda revelación divina tiene que estar acompañada con algún milagro terrible que no se queda vuelto a todo el mundo. Porque no tiene que ser. No todo milagro Es revelación divina. sí. Pero no hay que encontrar a Shannon todo. También lo que estás comiendo. Por eso. Bueno, pero no es un milagro. Pero está. Es un milagro que una mexicana coma algo sin chile, ¿no? ¿No tiene chile? No, en realidad sí es un milagro, todos son milagros. No. La naturaleza es una especie de milagro para esconder la naturaleza. Tú no puedes decir, qué milagro. Me tomé el vaso de agua y me lo tomé. No es un milagro, es una conducta natural. Yo abro la boca y me tomo, succiono. Recibe vacío en mi boca, el agua entra. Pero Ok. lo No, si sobrenatural. es Eso un puede milagro decir- que eso funcione. Sí, en general, está bien. La base de la naturaleza seguro que es un milagro, pero el tomar agua no es un milagro, Pero ya lo vivir vemos no es un como milagro. normal. Las cosas naturales no son milagros, no se consideran milagros. Seguro que de base Dios intervino en todo lo que hago para que no me atragante con el agua y para que el agua venga bien y demás y demás y demás. Pero eso no se puede llamar milagro. Se puede llamar sabiduría divina que hizo, ajá, el vaso de agua. Hizo también la glotis. ¿Qué A lo tiene que mejor ver la hay tipos glotis con el de vaso de agua? A ver quién sabe. Para tragar Para pasar que pase por el Para tracto para que correcto. pase al sistema digestivo y no al Al respiratorio, sistema hay una glotis que cierra ahí el coso, ¿no? Sí. Es una inteligencia divina, pero es un milagro. Es una inteligencia divina, son dos cosas distintas. Entonces a lo mejor hay tipos de milagro, porque ¿Seguro qué tipo de milagros? por eso, Hay grandes un tipo de milagros. milagro es Sí. milagro que siga viva en este momento, porque eso puede ser así y ya. Sobrenatural. Seguro. Las cosas que están sobre las reglas naturales que Hashem puso son milagros. Ahí hay milagros grandes y milagros chicos. Por ejemplo, en el tomo de Baba Metzia, en la página 107, dice ahí de que hay milagros chicos y milagros grandes. Dice para milagros grandes como quién. La partida del muerto, y el barroco, y esto y otro. Milagros grandes, ¿no? Conocidos en la Biblia. Bueno, ¿y qué son milagros chicos? Dice, milagros chicos son, por ejemplo, David cuando mató al león y al oso, que Dios le dio el coraje, la fuerza y la sabiduría de matarlo. Pero, ¿fue un milagro? Sí, porque no tenía que haber pasado. No, fue un milagro, es decir, ¿hubo una especie de intervención divina? No. No, sí, sí. Pero Dios le dio a David el suficiente Tipo- coraje, inteligencia y fuerza física para poder hacerlo. El que lo hizo al final, ¿quién fue? ¡David! Equivocación. Tipo, hace cuenta en Gaza. David lo hizo. A cualquier persona, otra, que tiene el mismo coraje, la misma fuerza y la misma inteligencia que David, ¿qué hace? Así que Una persona normal, vamos a decir. No lo hace. No lo hace. Porque ¿cómo fue el cuento? Cuando Shaul le pregunta, antes de ir a la pelea con Goliat, él se ofreció para pelear con Goliat. Entonces Shaul, por preocupación no nada más por él, sino por las consecuencias de que si perdía con Goliat, que era que todo el pueblo de Israel iba a tener que pagar impuestos a los babilonios, a los filisteos y demás, le preguntó, ¿puedes saber cuál es tu récord militar? Digo, ¿qué sabe que digo? Nada. Porque lo veo ahí un tipo de 31 años, yo qué sé, no es de 15 años como el coso de Michelangelo, ¿ok? Tenía 31 años. Pero no importa, lo ve. Entonces dice, ¿y vos se puede saber cuál es tu récord? Plan. No, tu récord. Ah. ¿Qué hiciste en la vida de manera militar que demuestra que tenés la fuerza y el coraje para poder enfrentar un ser gigante como Goliat, que tiene 3 metros y un pico de altura, que es un tipo que toda la vida luchó, que está armado hasta los dientes y te puede aplastar con una mano? Explícame cómo vas, qué Técnica. récord tuviste. Entonces le dice David, Gametari y Gametado Aragardeja. También el león y también el oso, yo maté tu servidor.
todos se quedaron, me imagino la situación de que todos se quedaron así pasmados. ¿Cómo? Un león. ¿Qué tiene que ver? Me dice, es muy simple. Yo era pastor con mi papá, en el rebaño de mi papá en Betlehem, y de repente viene un león. No es un león africano, un león asiático. Son dos tipos de leones, el asiático y el africano. El africano es más grande, el asiático es más chico. El asiático vive hoy en día únicamente libre en la reserva de Gir en India, pero en su tiempo vivía en todo Asia. Es el que está en el zoológico de Jerusalén. Más chico que el africano, pero no es un gato, es un león. ¿Ok? No son 3 metros de largo, 2 metros y medio de largo. No es un gato, ¿ok? No es un gatito dulce, no, es una bestia. Y entonces, ¿qué pasó? Estaba ahí pastoreando con el coso, con mi rebaño, y de repente viene un león y me atrapó un cordero. Para un segundo, ¿qué es lo que hace una persona normal? No te corriendo. Ya, ni modo, bye. Diga que Kadish por el cordero, y ya está, terminamos el asunto. Una persona normal. David no era tan. No es una normal, no es anormal, pero no era una persona, ¿cómo se dice? Común. Entonces, ¿qué hice? Urdaftir, corrí, lo perseguí. Verzaktir Vizcano, lo tomé de la barba. ¿Qué significa la barba? La mandíbula, ¿cómo se dice? La mandíbula de acá, ¿no? La mandíbula, abajo de arriba. Mentón, sí. El mentón. Verzaktir Vizcano, Veikitir, Veamitir. Lo agarré de la mandíbula, le liberé el cordero de la mandíbula, lo tenía agarrado ahí para llevárselo a comer. Le liberé y le pegué y lo maté. Me imagino el trauma que tuvo que tener el león. Imagínate también el león, se llevó una y se tomó para comer tranquilo y chocho. Y de repente viene un coloradito, se le pasa corriendo, ¡degenerado para que te agarre! El león se da vuelta y dijiste que el coloradito. Y de repente se le tira encima y el león... ¿Cómo puede ser? ¿Ok? Ahora, eso es el león. Ahora, dice, Gamet Ale, Gamet Ador. Y también al oso. ¿Qué oso es? Oso que vive en el norte de Israel y hasta el día de hoy vive en Siria. Oso sirio. El macho, 3 metros y medio de altura. La hembra, 2 metros, 2,80. Cada uña es una cosa así. La uña, no el dedo, la uña. Hace así y te hace matambre. Cortadito. ¿Ok? Es peor que el león. Es mucho peor que el león. ¿Ok? Mucho peor. ¿Pero qué pasa? Dice la Gemara, ese es un pequeño milagro. ¿Por qué milagro? Porque el milagro es que hay mucha gente que por ahí tiene el coraje y la sabiduría y la fuerza que David, pero él lo supo usar para defender a su rebaño. ¿Okay? Y eso es lo que va a hacer para luchar con Goliat. ¿Entienden? Es decir, hay una persona que lo hizo, se llama David. ¿Con qué lo hizo? Con lo que Dios dio. Hoy en día ya ¿Es un milagro? Sí, es un milagro, pero no es un milagro. ¿Por qué? Porque es una especie David supo usar la fuerza que Dios lo creó. Cuando David le dice, cuando Saúl le dice a Goliat, Saúl le pregunta a David, ¿cuál es tu récord de ejército, de algo, yo qué sé, qué hiciste, tu currículum? Si era David religioso como hoy en día, ¿qué es lo que decía? Oh Hashem, bendito sea Dios, Dios me dio, Dios mató a un ¿cómo se dice? Un león y un oso, y yo estaba ahí mirando únicamente y murió solo. ¿No? ¿Cómo dijiste? ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¡No! Pero dice, yo lo maté. Me están preguntando a mí qué es lo que hice. Yo maté a Dios. Yo maté al oso. Y quiere decir que David, llegamos a la conclusión de que David no era religioso.
Eso no era religioso. No, porque si era religioso como el día de hoy, que todos dicen Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hablé por teléfono, Baruch Hashem. Tomé un vaso de agua, Baruch Hashem. Me senté Baruch Hashem, me paré Baruch Hashem. Me dormí Baruch Hashem. Entonces, y todo el día, ¿quién sos vos? Yo soy un Baruch Hashem con patas. Sí. Todo mío es Baruch Hashem. Está bien. Seguro que hay Hashem. Ahora, si yo digo 20.000 veces por día Bezrat Hashem, Baruch Hashem, ¿creo más en Dios? No. No estoy tan seguro. Entonces, hoy en día que no existen milagros grandes en realidad. ¿Cómo le dice? ¿Cómo existen milagros? ¿Quién dijo? Usted dijo que milagros grandes son milagros como el Yamsuf. No hay. No, esos milagros grandes. Pero milagros chicos seguro que hay. Ah, no, milagros chicos sí, pero milagros grandes. Todavía tipo- no. No. ¿Por qué no hace falta? Porque no hace falta y porque Hashem está oculto. Estamos en No. Porque Hashem, ¿qué es preferible? ¿Que haya milagros o que no haya milagros? Que no haya. Y bueno, Dios Por dijo esta generación, No, es una generación que no es que no se merecen los milagros. Se pueden arreglar solos. El milagro es la última opción de Hashem para meterse en la naturaleza. Para cambiar una historia. Para cambiar una consecuencia. ¿Ok? Pero no es la opción, la mejor opción. Sí. Volviendo a lo de antes un poco, No me acordé de qué edad. ahora lo voy a decir. Ah, bueno. Los milagros entonces no es la revelación divina como había dicho, pero sí podría ser que demuestra el poder de Hashem. O sea, Hashem no está en el milagro, pero es gracias a él que ocurren los milagros. Es el asunto es el siguiente. El pueblo de Israel sabía la fuerza de Hashem. Entonces, y la pregunta de cruzar es ¿por qué Dios hizo todo esa Ese show. pirotécnica, ese Sí. show terrible? Es para Y la diferenciar. explicación del libro de Kuzari, no digo que es mi explicación, lo que dice él, de que Hashem hizo para que sepan distinguir entre milagros y revelación. divina. ¿Ok? Yo digo otra cosa, que también tiene razón lo que dice, seguro, pero digo otra cosa, de que Dios hace falta el show. Hace falta el show. Hace falta esa gran cosa y que toda la naturaleza se cambiaba. ¿Entendés? Todo ese show es importante. El impacto para El notar. impacto a la persona que provoca a la persona la apertura espiritual para poder recibir la Torah. Mm, No es un extra, ujú. no es tanto un extra. ¿Qué hace? También provoca algo que se marca en el ADN de las personas. Ujú. Ese estremecimiento. Esa cosa es lo que produce. Porque me dijeron nuestros sabios de que en el versículo de que Dios hace un pacto con los que están acá y con los que no están acá. Ujú. Pero dicen que especifica los que no están acá. Nosotros, todos los almas del pueblo de Israel estuvieron en el monte del Sinaí. ¿Ok? Todas las almas. Un tipo te dice, ¿te conozco? No, ¿de dónde te conozco? Yo estaba en el monte del Sinaí, para este lado, y vos estabas ahí al lado. Yo te vi, me acuerdo. Es así, nuestras almas estuvieron en el monte del Sinaí. Y eso se grabó en el ADN de nuestras almas de que hay una revelación divina. Y esa pirotécnica es para que uno entre en... Ujú. En calor. ¿Eh? ¿Ah? En calor. No en calor. No, en Para estado que uno de en se estado viene- de poder presenciar Sí, una algo revelación divina. divino. La revelación divina no es una llamada por teléfono. Dios podía hacer una llamada por teléfono. ¿Qué significa? Es una especie de habla. Bueno, muchachos, hay 10 mandamientos, pórtense bien. No dijo eso. Antes de decir eso ya hizo una especie de wow. ¿Ok? Todo un armamento para que se haga. ¿Ok? ¿Qué se siente? Entonces dice el libro así, vuelve a decir el maestro. Llamaban Dibur Tzach Be'aseret HaDevarim, y el pueblo de Israel escuchó una palabra pura en los 10 mandamientos. Em Umot HaTorot Ve'Shorsheem. Vienen a ser, son las raíces de toda la Torah. ¿Por qué dice que son las raíces de toda la Torah? Está insinuando a la idea de uno de los más grandes rabinos anteriores, Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon dice que todos los 613 preceptos, la base de ellos son los 10 mandamientos. Entonces, él toma todos los 613 preceptos y los conecta, cada uno de los preceptos, incluidos los preceptos que tienen que ver con el trabajo en el santuario, en el Bet HaMikdash, lo que sea, sacrificios, pureza e impureza, lo conecta con alguno de los testamentos. Ejad me mitzvah Shabbat. Una de ellas es
el precepto de Shabbat. Y con todo eso ellos recibieron ya el que se tiene que cumplir el Shabbat cuando bajó el man, antes. Y ahora dice el asunto. Estos 10 mandamientos no los recibió todo el pueblo de Israel, toda la cantidad enorme del pueblo de Israel, de gente particular. No es que vinieron 10 gatos locos y dijeron, muchachos, wow, escuchamos a Dios. Wow, ¿en serio? Sí. ¿Y qué dijo? Wow. No son 10, 50, 100. Ni tampoco de un profeta. Vino un profeta. Bueno, así dijo Dios. No, ni uno ni otro. Que inmediatamente lo imitan, sino que lo escucharon directamente de Hashem. Pero con todo y eso, no tenían la fuerza, como Moshe, de percibir esa gran revelación. Que hace falta tener, no fuerza física, sino nivel espiritual que ellos no lo tenían. Y desde ese momento, el pueblo de Israel creyó que Moshe, todo lo que dice, lo dice por Dios. Y aquí, ahora voy a explicar por qué. Porque es que voy a terminar eso y después lo explico. Pero que todo lo que dijo Moshe es por Dios. Y que Moshe no se preparó para recibir la profecía y así por eso llegó la profecía, como dicen los filósofos. Hay 3 ideas de cómo, Rambam dice en Moreh Nebuchim, que hay 3 ideas de cómo una persona se convierte en profeta. Una dice de que Dios quiere, se revela a cualquiera, sea una persona ignorante, inteligente, preparada, no preparada, buena, mala. Dios quiere revelarse a una persona, se va a revelar y hace que esa persona sea profeta. Esa es la idea de quién, del populacho, de la gente que es estúpida. Los filósofos dicen justo al revés. Una persona se prepara físicamente, espiritualmente, se va elevando, va estudiando, va preparándose y al final llega la revelación. Dice Maimónides, los dos se equivocaron. ¿En qué se equivocaron los ignorantes? De que piensan que una persona ignorante, estúpida, no preparada, que no hizo nada, que no se preparó para eso, puede llegar a ser profeta así. No, es inconcebible, no puede ser. Pero ¿en qué se equivocaron los filósofos? De que piensan de que porque estudian y se preparan, Dios les debe algo. Entonces yo tengo postdoctorado de filosofía. Entonces yo voy a dormir y Dios se me tiene que revelar. ¿Por qué? Terminé el postdoctorado de filosofía. Entonces, no hay ninguna manera de que Dios no se me la revele, ¿no? Digo. ¿No? Dios no te debe nada. Puede ser que sí, puede ser que no. El solo hecho de que te prepares no significa que Dios tenga ganas de revelarse. No. Entonces dice así. Moshe Rabbeinu no es que porque se preparó y se tuvo mucho empeño, por eso tuvo la revelación. No. Todo el pueblo de Israel tuvo esa revelación. ¿Ok? ¿Está? Entonces, en ese momento de que recibieron la entrega de la Torah al monte de Sinai, todas esas dudas de quién es Moshe, de que si Moshe dice en serio las cosas en nombre de Dios, salieron de ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos escucharon a Moshe. Entonces ya no me pueden contar el cuento. Si Moshe me dice algo, está continuando la revelación del monte de Sinai, que yo le creí. ¿Ok? Y más todavía, cuando vieron las piedras en las cuales estaba escrito ¿cómo se dice? Los mandamientos. Está hecho de una piedra preciosa y era también una especie de milagro. ¿Por qué una especie de milagro? Porque hay letras que no están pegadas, como la Samech, que son un cero. Entonces no se puede estar en el aire. Y sí, estaba en el aire. Es una especie de milagro que ellos lo veían.
Y después Moshe hizo, por el precepto de Dios, el tabernáculo. Y el tabernáculo duró, el tabernáculo del tiempo y el templo duró 900 años. ¿Ok? Hasta que fue ¿cómo es? El exilio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con la revelación en el monte de Sinai? Que nadie sabía que iba a pasar. ¿Cómo que no? Nadie sabía. Pero que estuvieron preparando una noche, ¿no? 3 días. Sí, 3 días. Sí, 3 días antes, pero ellos así. Cuando estaban esclavos en Egipto, ¿ellos qué sabían? Sabían de que Dios le prometió la tierra de Canaán a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que Dios los iba a sacar de Egipto a través de una persona. Eso es lo único que sabían. Vino esa persona que se llama Moshe. Lo sacó de Egipto, Están en camino a Canaán, Y de repente Moshe lo ve, ¿no? Llegando a un lugar Sinai, que por ahí nadie dijo que iban a venir, que iba a pasar algo ahí. Sube al monte de Sinai y baja y dice, muchachos, tengo una buena noticia. Una noticia que Dios les plantea un tratado, una especie de no contrato, una especie de ¿cómo se dice? Pacto. Ustedes van a ser un reinado de sacerdotes, un reinado de enviados de Hashem y un pueblo santo. ¿Qué dice? ¿Qué contestaron al pueblo de Israel cuando Moshe les dijo eso? Todo lo que dijo Hashem, vamos a hacer. ¿Qué significa? Que ya no. No aceptamos. No hace. No. Es decir, aceptamos, nosotros vamos a hacer lo que dijo Hashem. ¿Cuándo lo dijo? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob le dijeron que iba a haber un monte de Sinai. No. Le dijeron que iba a ser una nación santa y iban a recibir la tierra de Canaán, iban a ser la luz del mundo. Van a bendecir a todos sus pueblos, todos los pueblos van a ser bendecidos por Israel. Está bien. Vamos a hacer una bendición. Pero de acá a que me digas de que yo voy a hacer un pacto con Dios y que eso me lleve a cumplir los 613 preceptos, todo lo que Hashem dijo, vamos a cumplir. ¿Lo que dijo? No lo quedan. Espera un poco. Pero te dejamos una puerta abierta, que es que Dios se nos revele. Que Dios nos diga. Si Dios nos dice ahora, no me cuentes un cuento. No me vengas a reír. Bueno, subí arriba al monte Sinai y hablé con Dios y me dijo. No. Nosotros queremos escuchar a la gente, ¿sabes? No te ofendas. No lo tomes para mal. Necesito, ¿ok? Pero este asunto que vos subís y volvés y de repente me decís, bueno, tengo un segundo. Tengo que contarles algo. Ustedes van a ser un pueblo de... Bueno, ¿y qué significa eso? Y no pasa nada. Es simplemente trabajar a Hashem con 613 preceptos, incluidos después los sabios, desde que te levantás hasta que dormís, desde que te naciste hasta que te mueras. Eso no fue el programa. A mí nadie me dijo, yo salí de Egipto para llegar a Canaán. En la mitad te paras en el medio y me vienes con un cuento de que hay una cosa que se llama Torah, y esa Torah tiene 103 preceptos, y hay que trabajar a hacer toda mi vida, y yo pensaba, tenía otras cosas que planeaba hacer, ¿no? Digo, por ejemplo, estar en Canaán y plantar y cosechar y tomar un vinito de vez en cuando, y no pasa nada, y tú me vienes ahora de que no, pará, plantás, ¿cómo plantar? ¿Dónde plantar? Trumot, Nasroch, Mita, el otro. Sacás esto, sacás el otro, kasher, no kasher, volvés, birkate a Geffen, birkate a Ze, birkate a O. Porque me complicaste la vida. Esto no sabía. Por eso es que no paramos un segundo. Primero, lo que Dios dijo, ¿cuándo? Antes, no ahora, no con el cuento que me cuentas ahora, va a ser. Pero quiere decir que si Dios nos dice, si Dios nos presenta formalmente, digo, Señor, bueno, a Israel, yo soy Dios.
encantado. Les quiero comentar de que hay Torah y me quiero revelar a ustedes. Ah, bueno, no hay problema. Es decir, si nosotros tenemos la revelación que tuvieron nuestros antepasados, no hay ningún problema. Pero como únicamente habló con Dios Hashem, contigo, profeta Moshe, a mí no me van a vender ahora el asunto de que tengo que cambiar toda mi vida, ¿ok? Todo mi programa de vida también, porque habló con Dios, porque tú hablaste con Dios. ¿Tú hablaste con Dios? Vaya, querido. Es tu problema. Ahora es tu problema, es tu proyecto de vida, hacelo tú, que tengas mucho éxito. ¿Qué tiene que ver conmigo? Nada. Entonces, ¿quieres que tenga que ver conmigo? No hay ningún problema. Arreglar un asunto. De que no sé, quedamos una cita con Moshe. Te viene a Moshe y sube arriba. Y le dice, Vidaber Moshe, Kol Abraham, el Adonai. Subió y le contó a Hashem. No es que Hashem lo escuchó, pero le quería decir, ¿qué hacemos? Entonces Dios le dijo a Hashem, bueno, decirle que se purifique. Y yo me voy a revelar. Bueno, Moshe bajó y dijo, bueno, ustedes querían encontrar, ¿no? No me crean a mí. No me ofendo. Entiendo. Es un cambio total. No estaba en el ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? En el plan, no estaba. Yo tenía que llevarlos a Canaán, no sé, para qué para acá, pero no sé, pasó. ¿Ok? Es decir, yo sabía que tenían que había un sacrificio acá en el monte de Sinai. Porque Dios le dijo a Moshe, te lo iba a la venimos a hacer un sacrificio. Al final, en vez de sacrificio, tenemos que hacer, aparte del sacrificio, tenemos que recibir todo el código de la ley, de la voluntad divina que está dicha en la Torah. No es tan difícil. Es desde que nacés hasta que morís. Desde que te levantás hasta que dormís. En la mitad cuando dormís no pasa nada. Tenés una especie de vacaciones. Lo que sea, unas cuantas horas que estás totalmente libre, hacer lo que quieras. No quiero dormir, no quiero hacer nada, yo no tengo fuerzas. Si te llegas a levantar, acordate, Modeani en la mañana, ¿te acuerdas? A la mitad de la noche también. Te levantás, sin la gracia de Dios, porque si no, no te levantás. Bueno. Y todo este programa, ¿quién lo inventó? Y Dios me dijo, y no que me diga a mí. Yo no. Entonces, nacer en Ishma, ¿cuándo sería después? ¿Cómo se dijo? No, antes, la secuencia de ver, nace. Lo que me diga Dios vamos a hablar, vamos a hacer. Lo que nos diga Dios, no que nos diga vos. Así dice Rashi mismo. Nosotros queremos escuchar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Nosotros, muy lindo lo que te dijo, muy emocionante. Muy emocionante. Para vos. Para mí no. No tengo otra idea. Bueno, si me hubieras contado antes de la salida de Egipto, miren muchachos, hacerme una parada en el monte de Sinai, por ahí algún cambio de programa, no sé. Y es un cambio de programa, pero sabíamos que iba a haber un cambio. Ahora lo que me dijiste así. Salimos para Canaán, paramos en el monte de Sinai, hacemos un sacrificio y nos vamos bajando a Canaán y conquistamos Canaán y después ya está. Vivimos en la tierra de Canaán, vivimos chochos de la vida, contentos y no pasa nada. No. Hay una parada un poco larga. Y vamos a tener que cambiar un poco el programa, un poco. Mucho el programa. Y bueno, no sé, arreglar el asunto. ¿Ok? Si me dicen ustedes que acá en Mahonora deciden que los maestros tienen que venir disfrazados de payasos, todos y todo, no en Purim, todo el año. Y tú me lo cuentas con el que así dijo la Rabanit. Decirle que me llame, la Rabanit. No, puede ser. Pero como me parece un poco raro. Y no tengo tanta ganas. ¿Ok? Entonces digo, por ahí que me llame, ¿no? Digo, si escucho, digo. A mí no es la condición de nosotros es que los rabinos tienen que vestir payasos o que tienen que vestir, tienen que tenerse el pelo de colorado o azul, como teníamos así, con azul, ¿no? Plateado azul así. Bueno, entonces lo pienso, si me conviene todo este asunto. Veo. No sé, por ahí sí, por ahí no, pero primero quiero escucharla a ella. ¿Ok? No se ofenda, no la tengo que mal. Y lo que dice el pueblo dice a Moshe, mire, usted nos habla muy lindo, ¿sí? Dígame, diga a Dios que se presente, pues escuchamos, digo,
Porque Abraham lo escuchó, Isaac lo escuchó y Jacob lo escuchó. Y nos dijeron de que ellos escucharon. Bueno, esos son mis antepasados. ¿Usted quién es? Y yo soy como yo lo saqué de Egipto. Sí, para un segundo. Pero Abraham Jacob es nuestro, nosotros somos descendientes directos. De usted no somos descendientes. Usted es de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Rubén y otra de la tribu de Zebulón. Es un buen tipo usted, no muy capaz, muy capaz. Pero de acá a que yo ahora entregue toda mi vida a un trabajo que usted me inventa, porque Dios le habló a usted, y no sé, es un poco pesadito. No, por ahí sí no es pesado, pero no es pesado, no sé, pero de todas maneras es preferible que Dios me diga. Preséntame personalmente. Okay. No es una gran molestia para Hashem, ¿no? Presentarse, le damos la bienvenida. Y él nos dice las palabras y bueno, terminamos el asunto. Le creemos, pero primero que Dios se revele. ¿Okay? Ese pedido del pueblo de Israel. ¿No? Por eso Dios cuando le dice a Moshe que se va a revelar, ¿qué es lo que le dice? Yo me voy a presentar sobre a ti en una especie de una nube muy densa. Para que el pueblo escuche como yo te hablo a ti. Y con eso a vos y también a vos te van a creer de por vida, por siempre. Es decir, ¿por qué Moshe, después de 20 años, le dijo una ley al pueblo de Israel en una clase? ¿Por qué le creyeron? Porque estuvieron presentes. Porque hace 20 años en el monte de Sinai escuchamos la voz de Dios, que nos habla a nosotros y nos habla a él. Entonces dice así, yo me presento, ¿para qué me presento? Para que me conozcan, pero no nada más para que me conozcan, para que te crean a ti. Y no te crean a ti ahora, te crean acá dentro de 40 años antes de que te mueras. ¿Por qué? 38 años. Y 39. Que quiero que sepan de que todo lo que digas es porque yo digo. ¿Ok? Entonces ese es el asunto. Si la revelación del monte de Sinai, no es que Dios necesitaba un show. El que necesitaba show sobre nosotros. Y no es que Dios necesitaba que se revelase, sino era la única forma práctica de que el pueblo de Israel pueda recibir la Torah. ¿Entienden? Es decir, la diferencia de todas las religiones y la religión judía es que en todas las religiones está el fundador de la religión. ¿Qué dice? De verdad, de mentira, no importa. Dice que Dios o algo se le reveló a él y le dijo. Y convenció a la gente. Por buenas, por malas. ¿Ok? ¿Está bien? Hizo algún milagrito. ¿Cómo se llama? Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica. Yo vi cosas de Kabbalah Maasit que son, en serio, no hay una explicación lógica. ¿Ok? No, de ninguna manera. No está prohibido hacerlo. Está prohibido hacerlo. Y con todo eso, algún milagrito acá, un milagrito allá y bueno. El pueblo de Israel, para ir por los caminos de Dios, ¿qué necesita? Cada uno de ellos escuchaba ayer. No le creemos a nadie. A nadie. Por ejemplo, yo no le creo, por lo general, para mí, todos los políticos, de todos los lugares, de todo el mundo, incluido Israel, ellos tienen que probar que son gente de verdad. Por lo general son mentirosos. Es decir, por lo general, una persona que yo conozco puede ser mentirosa, puede ser. Un político es, a priori, mentiroso. A priori me mente. A priori. No le pregunto ni qué hora es ahora. Él tiene que probarme de que es un tipo que dice la verdad. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde salió esa idea mía? No es porque soy así. Es porque en serio, el pueblo de Israel no le creyó a Moshe. Moshe, mira, lo sacó de Egipto, hizo milagros de acá para allá, de repente le cuento un cuento. No, para. Antes de seguir con el cuento, ¿ok? De los preceptos, para ahí. Tráemelos, Hashem. Mostrámelos, porque yo no, sí, Hashem, yo no. Disculpe, no, toma. Es que no, nada. ¿Pero? Hashem, nosotros queremos escucharlo a él, no a usted. Disculpe, no tomo nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Otro asunto del por qué fue la revelación del monte Sinai como fue. ¿Sí? ¿Por qué Dios necesitaba que la gente crea en Moshe? Porque antes del monte de Sinai,
Moshe estaba reconocido como líder ¿de quién? Líder nacional. Es el líder que lleva al pueblo de Israel a cumplir con su meta nacional, que es conquistar la tierra de Israel, vivir en la tierra de Israel, es decir, salir de Egipto, llegar a la tierra de Canaán, conquistar la tierra de Canaán y demás. Son cosas laicas, son cosas nacionales, de nacionalismo, de cualquier rey lo hacía, en lo que es el deber de cualquier rey. Dios quiso poner a Moshe no nada más como rey nacionalista, sino como rey espiritual. ¿Ok? Perdón. Lo quiero poner como rey espiritual. Por eso Dios le reveló a Moshe también la Torah, para ponerlo también como eje espiritual del pueblo de Israel y del mundo. Es decir, en el pueblo de Israel no hay división entre lo nacional y lo religioso. No existe. El pueblo de Israel es un pueblo nacional religioso. ¿Okay? No es un pueblo religioso. No hay religión judía, no existe religión judía. Todo mentira. Existe nación judía que tiene un pan nacional y un pan religioso. ¿Ok? No existe. Religión como religión judía no existe. Mira, ¿Por qué no? porque la religión es algo que no tiene nada que ver con cosas materiales y terrenales. La religión cristiana no es del Vaticano. ¿Ok? Uno puede ser cristiano en cualquier lado del mundo. Y buen cristiano. ¿Ok? ¿Entendido? Musulmán lo mismo. No puede ser musulmán, no tiene que nacer nada bien, no puede. Está escrito de que si viene una vez en la vida a Saudi ahí, dar la vuelta en la mequí, en la roca esa, bueno, vendría bien que lo haga. No es una obligación. No es tampoco una persona tiene que pasar por ahí para recibir la cultura. No puede estar bien. El país musulmán más grande del mundo, más gente que es Indonesia. Los indonesios no llegan a Saudi. Llega alguno que aporta obispo. ¿Okay? Es decir, que el musulmán no es algo terrenal. Es algo muy material, pero no algo terrenal. No hay un terreno. Eso es Muslemolandia. No, ni Cristialandia. Tampoco. Ni Indunadia. Ni Budanadia. No. El judaísmo sí. Por eso no es una religión. Si tiene una parte religiosa y una parte nacional. ¿Ok? Cuando Naomi quiere que sus nueras vuelvan a su pueblo, a Moab, entonces Ruth te dice, uno de los versículos más lindos del Tanaj, dice, Ameja mi Elokai Elokai. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. ¿Qué significa? De que hay una cosa que tiene que ver con pueblo, que es nacional, una cosa que tiene que ver con Dios. Pregunta uno de los más grandes rabinos de hace 150 años, Rabitzado Cohen Lublin. Él preguntó, ¿qué pasa cuando una persona se convierte al pueblo de Israel de manera nacional, pero no religiosa? No conoce a Hashem, nunca dijeron nada. ¿Existe esa cosa cuando se convierta a Hashem al pueblo de Israel y después le digan, ¿sabes que hay Torah? ¿Qué viene? ¿Torah? ¿Qué es esto? Y esto es un asunto que hay que cumplir como judío. No sé, a mí no me dijeron, Yo fui al Betadín, no me preguntaron nada, fui, me pusieron y me recibieron ahí, me dijeron, decís Shema Israel, dije Shema Israel, no tengo la menor idea de lo que dije, pero está bien, soy judío. Entonces dice, ¿se llama esa persona judía o no? Dice, sí. ¿Por qué? Porque como Ruth, ameja mi lo que es local. Tu pueblo y mi pueblo, tengo una relación nacional con tu pueblo, y después tengo una relación religiosa. Seguro, porque en el pueblo de Israel hay dos cosas que tienen que estar unidas. Por eso Moshe Rabbeinu, que era el líder nacional, tenía que convertirse a través de la relación del monte Sinai en un líder religioso y espiritual. ¿Ok? Él llevaba los dos títulos. El título nacional con la salida de Egipto, el título espiritual en la entrega de la Torah del monte de Sinai. Y tienen que estar juntos. No existe una separación. Lo que dijo Jesús, den a Dios lo que es de Dios y den al César lo que es de César. Esa es la base de la teología cristiana, de que Dios abandona el mundo. Entonces está Roma, que maneja el mundo material, y está Dios, que maneja el mundo espiritual. Den a Dios lo que es de Dios y den al César lo que es de César. No hay más aberración
No hay más aberración judía que eso. ¿Ok? No hay una aberración peor, porque Dios maneja el mundo, todo. También el reino. Seguro que está el César y está Dios. ¿Cómo uno puede decir, usted rece para Dios y paga impuestos para el César? Está como loco, en serio. No es que no tiene que pagar impuestos, pero hay que entender, no puede estar en una categoría. Dios no dejó un mundo. El mundo está acá. Está acá él. Y eso es lo que quiere decir ahora en el monte de Sinai, que la revelación es una relación continua y directa. Y eso es lo que cambia el asunto. Y Dios quiere la semana que viene vamos a estudiar sobre el asunto de la materialización de Hashem. Si Dios tiene piernas, tiene esto, tiene lo otro. Es muy fácil decir que no, ¿no? Digo, pero eso es porque el Rambam hizo la obra magnífica de lo que hizo el Moreno Bujín, que es sacar todas esas ideas erróneas de gente. Había incluido rabinos que pensaban de que Dios era también material. Hasta la época del Rambam, él hizo un cortó todo este asunto, explicó bien cada cosa, porque Dios no es material, no puede ser material, y es una aberración. Ahora nos parece tipo una cosa totalmente fundamental del judaísmo. No estaba tan clara hace 800 años. ¿Okay? El Budal también sale en contra de eso, pero no hizo la obra como hizo Rambam, hizo otra cosa, dice otra cosa, pero es muy importante saber. Ese es lo que vamos a estudiar, si Dios quiere, la semana que viene. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias. Chao, gracias.